Historias del más allá. Estado de México, Ale, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, mi amiga. ¿Cómo le fue, mi querida Ale? Muy bien, gracias. Bueno, gusto. ¿A qué te dedicas, mi querida Ale? Hola, mira, pues yo soy maestra. Maestra Sí. de primaria. No, de bachillerato. Oh, ya de la prepa, ya más acá. Qué bueno, mi querida profesora. ¿Y qué clase imparte usted? ¿Qué cátedra imparte usted? Bueno, mira, pues Profesora. ahorita tengo varias materias. Muy Una bien. de ellas es sociología, Sociología, me gusta la sociología, ¿sí? trabajo social ¿Sí? y estoy también impartiendo puericultura y gericultura. Puericultura. Ajá. Muy bien. Perfecto, profesora. Pues bienvenida. Ahora sí que al mundo terrorífico de historias del más allá. Con una historia de esas. ¿Qué pasó, profesora? Sí, mira, muchísimas gracias. Primero No, que hombre, nada, agradezco la contrario. invitación. Es la primera vez que marco. Todas las noches veo su programa. Buenísimo. Los Gracias. felicito. Ujú. Y pues les agradezco mucho la oportunidad que me dan para contarles esta historia y compartirla con todos ustedes. Muy bien, profesora. Muchísimas gracias por la palabra. Vamos a escuchar la historia. ¿Qué pasó? Mira, cuando yo tenía 12 años, Ujú, pues obviamente ahí en la casa de mis papás, ujú, vivíamos dos de mis hermanas y yo. ujú, Ellas ya mucho más grandes que yo, la más chica me gana a mí con 9 años. ujú. Entonces, pues compartíamos el mismo cuarto para dormir. Por supuesto. Una de ellas, la que me gana con 8 años, trabajaba en una estética. Y cerca de la estética había un localito donde había, pues una de esas personas que se dedican a leer la mano, videntes. Ujú. Muy bien. Ujú. Entonces ella, pues la curiosidad, como todos, ¿no? Ahí vamos. Va al local a ver, Ujú. pues que le leyeran la mano y cosas así. Muy bien. Entonces ella va y nos platica. ¿Qué creen? Que fui y la señora me leyó la mano, me dijo cosas interesantes. La verdad es que me dijo cosas que ella no podía saber y Ujú. cosas así. Nos empezó a platicar. Entonces le dijimos, bueno, pues está bien. Y dice, ¿qué crees? Me dice que aquí en la casa hay un dinero enterrado. Oh, qué buena. Qué buena noticia. Y nos quedamos y le digo, ¿cómo Ajá. crees? Y me dice, sí. Y dice que está aquí en el cuarto. Ay, Mm. le digo, ¿cómo crees? Y me dice, pero pues yo ya no le hice caso. Ella dice que si queremos nos puede ayudar a sacarlo. Claro. Bien. Obviamente mis papás pues muy incrédulos a esto. Ujú. Y nosotras pues la verdad es que como que le ignoramos también y le dijimos, "No, pues ¿para qué fuiste a ver eso? Todas te dicen lo mismo, ¿no?" Ujú. Entonces pues no le hicimos caso. Y resulta que pasaron, no recuerdo, yo era niña, tenía como 12 años. Ujú. Entonces, pasaron días, recuerdo que como un mes a lo mejor. Ujú. Y acudimos a una fiesta con mis papás y todo estaba normal con mis hermanas. Sí. Cuando regresamos a casa, mi hermana, la que había ido a ver a la señora esta, Ujú. empezó, bueno, dijo, voy al baño. Pues sí, la dejamos. Ujú. Y cuando regresa, empieza a actuar de una manera muy rara. Se tapaba el rostro y caminaba como, bueno, pues no sé cómo explicarlo, Muy como estas raro. personas de, no sé, de la época del Porfiriato, que caminaban así como que un trote, como que daban un trote. Ajá. Como de puntitas. Ándele. Así Ajá, más o menos caminaba, sí. así muy gracil su Exactamente. caminar, ¿verdad? Ajá. Ah, para hacerle exacto, así como un caminar como Juan Diego. Ya, ok. Ajá, Sí. exactamente. Ujú. Entonces, pues la empezamos a ver, pero pues pensamos que ella estaba, pues haciéndose payaso. Actuando. Claro. Sí, sí, sí. Entonces Ujú. mi hermana me dice, ¿ya la viste? Y le digo, sí. Sí. Yo me dormía con ella en la cama. Y entonces, no sé, se cubría mucho el rostro y la boca. Ujú. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y no me contestaba. Y dice, Ujú. hermana, apaga la luz. Y nos acostamos. Y no, pues como, ¿qué sería? Yo creo ni la hora. Ujú. Nos empezó a hablar puras cosas, pues raras. Ujú.
a decirnos cosas de nuestra vida y cosas ciertas. De hecho, a mi hermana le decía cosas que pues mi hermana decía, ¿tú cómo sabes? Ujú. Pues yo lo sé todo, decía, yo sé de tu vida. Y empezaba así a decirle cosas, Ujú. pero no abría los ojos, ella con los ojos cerrados. Ya. Entonces llamamos a mis papás y les dijimos, pues vengan a verla, pues cómo está, ¿no? O sea, lo que está diciendo. Ujú. Y pues sí, mi mamá, como somos muy católicos, Sí. pues le empezó a poner agua bendita. Y le decía, no, pues hija, dice, despierta, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos dices estas cosas? Pero ella ni hacía nada con el agua bendita y no abría los ojos. Ujú. Seguía. Entonces, Ujú. empezó a decirnos, todos se van a dormir. Dice, nadie va a aguantar hasta que amanezca. Y le dice mi mamá, pero ¿por qué no? Dice, si te vamos a acompañar, te sientes mal, ¿por qué haces esto? Ujú. No, todos se van a dormir. Y efectivamente, todos nos empezamos a quedar dormidos. Ujú. Cuando amanece, pues empezamos a despertar. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué soñamos? ¿O qué fue lo que pasó? Ujú. Entonces ella despierta y dice, ¿qué hacen aquí? Y le dicen mis papás, ¿cómo que qué? Pues aquí Pues vivimos. sí, te pusiste mal. Dice, empezaste a hablar puras cosas, pues ¿qué te pasaba? Decías que te dolía la cabeza, hija, pues ¿qué te pasó? Y se les queda viendo y dice, ¿yo? Sí, y empezamos a decirle todo lo que había hecho en la noche. Ujú. Y resulta que ella lo negaba, ella decía, no, yo llegamos de la fiesta, Ujú. me puse la pijama, fui A al baño y me dormir. dormí. O sea, ella no se acordaba de nada. Eso es lo que recuerda. Ujú. Ajá, ella solo se acordaba hasta ahí. Hasta ahí nada más. De todo lo que había hecho en la noche no se acuerda. Ujú. Para esto, pues la verdad es que, no sé, lo dejamos así como que lo ignoramos, dijimos, bueno, ya pasó. Ya pasó. Sí, Ujú. exactamente, no le hicimos como que caso. Ujú. Resulta que como a los 3 días vuelve a hacer lo mismo, Wow. pero ya hacía una presencia de como de un espíritu. Ujú. Ella ya no nos hablaba en el idioma que hablamos nosotros, el español. Ujú. Ella ya manejaba otro tipo de idioma. Una lengua. A lo mejor hasta muerta, ¿no? Una lengua muerta. Muy rara. Sí, No la le entendían. Ujú. sí, y ella empezaba a mover un pie en la cama cuando nos dormimos y eso era señal de que ya no era ella. Ah, En cuanto ella movía un había pie, llegado el espíritu. Ajá. exactamente, ajá, y empezaba a hablar y empezaba a decirnos cosas que iban a pasarnos, Ujú. cosas Pronósticos, que nos habían pasado presagios. Ajá. y ya todo le atinaba, por así decirlo. Mm. Ajá. Entonces nos decía cómo iba a ser la vida de cada una de nosotras al futuro. Ujú. Para esto ella menciona lo del dinero Bien. y dice, yo soy la persona que enterró un dinero aquí y no puedo descansar, dice, hasta que no lo saque. Ay, Dios. Ay, qué horror. Sí, y bueno, pues nos ponía los pelos de punta. Yo como era menor, a veces hasta me sacaban del cuarto Ujú. porque no querían que eso me perjudicara. Ujú. Entonces, pues siempre hizo esa manifestación y ella siempre decía que era, pues un señor, Ujú. él nos decía el nombre, se llamaba Tomás. Ah, bien, era un caballero, un señor, no era una dama. No, La era que poseía el cuerpo de tu hermana. exactamente, Era un señor. sí. Y para él Ay, Dios. decía que él estaba enamorado de mi otra hermana. Oh. Sí, él le acariciaba, bueno, por el cuerpo de mi hermana le acariciaba el cabello y decía, es que eres muy hermosa, yo estoy enamorado de ti porque te pareces mucho a la hija del patrón de la hacienda. ¿Hace de cuántos años atrás no estaba hablando este hombre? Sí. ¿Verdad? Y la verdad es que sí. Y hacía las manifestaciones muy seguidas y decía, pues muchas cosas ahí en la familia que se fueron cumpliendo conforme pasaron los años. Los años, los días. Entonces, ellos, bueno, mis papás decía que él no creía que algo le había pasado a mi hermana, que por ir a ver a la señora de Ajá, que todo había pasado a raíz de que la fue a visitar y le leyó la mano. Exactamente. Entonces, ya ven por qué van a esos lugares. Bueno, mi papá Así está es. muy enojado. Mi querida profesora, nos dicen que hay 2 minutos para terminar la historia.
Ok. ¿Cómo nos vamos a la parte final? Uy. Pues la parte Difícil. final queda en que mi hermana jamás se acordó de No, nada de lo no, que yo no. decía, Ujú. de las manifestaciones que se realizaban en la Cierto. casa. Ella jamás recuerda nada, y lo único que les puedo decir es que las cosas que ella nos decía Ujú. se fueron cumpliendo, sí Claro. se hicieron, Claro. ajá. Ujú. Y pues jamás se desenterró ese dinero. Siempre nos dio muchísimo miedo y jamás se inició por, no sé, por quererlo desenterrar. ¿Se cambiaron de casa? No, No, sigue viviendo ahí. viviendo ahí. Ajá. Sí. Vaya. Pues sí. Aquí no podemos decir que una posesión demoníaca, porque no era un demonio. No, No. era ¿no? un ser. Un ser, exacto. Sí, sí, sí. Ay, Y hablaba profesora. de cosas buenas, hablaba a veces cosas de Dios, de la Virgen, Ujú. pero sí, la verdad es que la lengua en la que hablaba era Ujú. muy Muy extraña, como Muy náhuatl, raro. Sí, mazap, sí. algo así. Obviamente el señor tenía mucha cultura, puesto que él hablaba de una forma muy exquisita y que ella interpretaba ese diálogo. Sí, Que y por final, medio de él se llevaba a cabo. sí, y Ujú. finalmente pues le dijo a mi hermana, ok, si no quieren que yo me vaya a descansar, porque él decía eso, que Ujú. necesitaba que sacaran el dinero para Sí. él descansar. Y Descansar. que siempre querían hacer, que ya no le importaba esperarse más años, que ya se había esperado mucho, Ujú. que cualquiera de mis sobrinos lo iba a poder hacer. Bueno, pues sí. Ah. En eso termina la historia. Falta obviamente más detalles, pero el tiempo nos ha acabado, mi querida profesora. Muy interesante la historia, muy buena. Muchas gracias por habernos llamado. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado. La verdad es que sí, son muchos detalles los que quedan pendientes, pero pues... Vamos a intentar, si gusta, mi querida profesora, llamamos mañana. Ay, pues les Pues agradecería sí, mucho. y nos quedaríamos entonces en donde quedó ahí en esa El parte, relato. acuérdate bien, dónde queda, para que sigas reuniendo todos Los esos elementos. detalles, los elementos que quedaron, porque los editamos y fue un chorro de cinta lo que editamos. Mejor mañana nos lo cuentas, profesora. Claro que ¿Te sí. parece yo- bien? con gusto. Mañana, Oscarito, le hablamos a la profesora, por favor. Mañana a esta misma hora, bueno, antes, mi querida profe, Claro. estaremos haciendo contacto. Ay, les Muchas agradezco. gracias, maestra Gracias. Alejandra. Al contrario, maestra Alejandra Figueroa, mañana vamos a seguir con esta historia. Historias del más allá.